Pero bueno, muchas gracias en serio a todos por estar aquí. Y la idea de la conferencia de hoy, como ustedes podrán ver, es un título que no va para ninguna parte, un título muy genérico. Y la idea es esa, puse un título nada específico, un poco para poder hablar de lo que quiero, porque si no, el problema que tengo es si pongo un título muy específico, la gente viene por ese título, o la gente no viene. ¿Se imaginan si esta conferencia pongo subir a los universos superiores de Isaac Luria? Yo creo que aquí soy yo y Armando hablando solos. La gente dice, aquí no vengo porque esto es peligroso. Entonces, lo que hemos puesto, lo que se me ocurrió es poner un título de toda la mística judía en general, y a mí me gustaría empezar, no por las bases, lo que voy a hacer es dividir esta conferencia en dos partes, 10-15 minutos de la historia de la mística judía, de la Kabbalah, a lo largo de los siglos, y luego 40-45 minutos de los temas fundamentales. Y luego de esa hora, las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer así, va a ser más rápido. Así que 15 minutos de historia, 40 minutos de análisis y luego las preguntas. El nacimiento de la mística judía realmente no se conoce exactamente cuándo nació. Así que ya empezamos un poco mal, pero sí tenemos una base que son los dos temas principales donde la mística judía de alguna forma se fundamenta. Y son lo que se llama Masé Bereishit, el misterio de la creación, y Masé Merkabah, el misterio del carro de fuego. Por lo tanto, hay dos misterios básicos, después aparecieron otros misterios, pero hay dos misterios básicos, dos secretos en el texto de la Biblia. Al fin y al cabo, lo que estamos analizando desde el punto de vista de la mística surge del texto bíblico. ¿Y dónde están estos dos secretos? Uno queda claro, está en el texto de Génesis, Bereishit en hebreo, y el segundo texto corresponde al primer capítulo de Ezequiel, es decir, lo que se llama el carro de fuego, la aparición del trono de Dios, de la Merkabah, y también al capítulo sexto de Isaías. Hay mucha gente que no sabe que Isaías también habló del carro de fuego y también habló de la Merkabah. Así que tenemos capítulo primero de Ezequiel, sexto de Isaías, que habla del misterio de la Merkabah, y tenemos entonces el tema de Génesis. ¿Cuáles son las dos cuestiones fundamentales? La primera cuestión del misterio del Génesis, o del Masé Bereishit, como se llama, el misterio de la creación, tiene que ver con cómo Dios creó el universo. Esta es la pregunta de Génesis, cómo Dios crea el universo. La segunda pregunta del Masé Merkabah, cómo Dios aparece y se revela de manera antropomórfica. Son dos cuestiones. Masé Merkabah es la revelación del Dios antropomórfico, Masé Bereishit es la revelación del Dios no antropomórfico. Tendríamos un Dios infinito, el Ein Sof, el infinito en el Masé Bereishit, y tendríamos un Dios finito en el trono de fuego, en el carro de fuego, en la Merkabah, en Masé Merkabah. La cuestión es que la Biblia se termina de crear su canon, bueno, no termina, sino se canoniza en el 515 a.C. Por lo tanto, no puede haber mística judía antes de esta fecha. Es decir, todo lo que nosotros hablemos de mística judía tiene que ver indudablemente con desde el 515 a.C. en adelante, dado que no estaba canonizado todavía el texto bíblico, lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento que ustedes conocen, hay dos libros que en el 515 no entraron al texto. Primero que todo porque la historia de ese texto no existía todavía, que es el libro de Esther. Toda la historia del problema de la persecución del libro de Esther es del 380 a.C. Quiere decir que cuando en el 515 se canoniza no hay Esther, no hay historia de Esther. Y luego el Cantar de los Cantares, es decir, el Shir HaShirim, que es una obra que los rabinos y la tradición judía hasta el año 130 la consideraban pornográfica, dado que era un hombre que describía a una mujer y, lo digo rápido, se la quería ligar. ¿Okay? Y de alguna forma iba detrás de la mujer y cuenta, bueno, los besos de la mujer. No cuento más, no cuento más, se la tienen que leer. Rabbi Akiva fue el rabino que dijo, esta obra tiene que entrar en el canon. Fue por Rabbi Akiva. ¿Y cómo convenció a Rabbi Akiva a los rabinos? Diciendo de que el erotismo de alguna manera de este hombre por esta mujer era el erotismo del pueblo de Israel con Dios.
que la búsqueda erótica, digamos, era del pueblo de Israel con Dios. Claro, vino el cristianismo y se encontró con el mismo problema. ¿Qué hacemos con esta obra? Y dijeron, bueno, es el amor otra vez de Cristo por la iglesia o de la iglesia por Cristo. Es decir, tuvieron que hacer algo también con esta obra porque era una patata caliente que el judaísmo le dejó al cristianismo. Por lo tanto, dos obras, el Cantar de los Cantares, ¿okay?, atribuido al rey Salomón, Shir HaShirim, pero no sabemos si fue de él. Y luego, el tema de este texto que nosotros hablamos, de Esther, no estaban cuando se canoniza el texto bíblico en el 515 a.C. Por lo tanto, podríamos decir que no hay mística judía desde el 515 para atrás, pero sí desde el 515 en adelante. Ahora, ¿cuándo aparecen los primeros místicos? No sabemos, pero sí lo que sabemos es que los primeros escritos místicos aparecen entre el siglo II y I a.C. Quiere decir que en la época de Jesús queda claro que hay un comienzo del desarrollo de la mística judía y que podríamos considerar a Yeshua de Nazaret, a Jesús, como un místico judío. Es decir, una persona que, por ejemplo, como rabino, está diciendo en el Nuevo Testamento, si usted quiere ir a orar al Padre, se encierra en su habitación y ora al Padre en lo secreto, eso es mística. Porque la mística lo que trata de hacer, a diferencia de la estructura religiosa, no es gregaria, es individual. La mística busca la conexión del alma con Dios en forma directa. Esa es la base de la mística. La mística no es gregaria por naturaleza. Sí es verdad que los rabinos realizaron una interpretación a través de los siglos de que era importante el minyan, es decir, las 10 personas, inclusive hicieron una especie de paralelismo entre el minyan, las 10 personas, por supuesto hombres mayores de 13 años, que le hicieron un paralelismo a las 10 sefirots del árbol de la vida, las 10 dimensiones. Por lo tanto, hay un sistema gregario, un sistema social. La religión es social, la espiritualidad es individual. Y por lo tanto, cuando un místico está trabajando en temas espirituales, el místico se está conectando con Dios en forma directa. Se está conectando desde su alma a Dios y no necesita de la congregación. El místico no necesita de la comunidad. Puede conectar con Dios en forma directa, por lo tanto, el modelo del místico es cuando Abraham conecta directamente con Dios. El modelo del místico es el modelo de Génesis, no el modelo de Éxodo. No es un pueblo que intermedia, no es Moisés como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel o la iglesia intermediaria entre Dios y los hombres. No, no hay intermediación en mística. En mística hay una pretensión del alma de contactar directamente. Y ese contacto directo que tuvo Abraham en el Génesis también se volvió a repetir con los profetas de Israel. Isaías, Jeremías y todos los profetas que ustedes tienen en el Antiguo Testamento tienen una característica: vuelven a tomar contacto con Dios en forma directa. Por lo tanto, podemos decir que la mística también tiene un componente profético. No solamente tiene un componente posterior individual, sino que el individuo profeta, fíjense que profeta, si nosotros lo decimos en hebreo, se denomina Nabí. Profeta es Nabí, pero Nabí también puede ser vidente, porque el profeta es vidente. Entonces, si alguien aquí en Madrid dice fui a una vidente, está diciendo fui un profeta. Está diciendo exactamente lo mismo, porque es el mismo término en hebreo. Y el profeta es un vidente, pero es uno que tiene esa efusión del Espíritu Divino porque tiene conexión directa con Dios. En consecuencia, el místico se vuelve a lo largo de la historia un peligro institucional, porque las instituciones están basadas en la intermediación y el místico lo que aboga es la no intermediación. Es decir, si nosotros vamos al texto del Nuevo Testamento, no encontramos a Jesús de Nazaret diciendo usted tiene que ir a misa a las 8 de la mañana. Jesús de Nazaret dice usted enciérrese en su habitación y ore al Padre en lo secreto. Eso es mística. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay institución, porque no hay intermediación. Por lo tanto, el místico, en realidad, no es antisistema, es asistema, porque no entiende el poder. Directamente desintegra el poder, porque no hay una institución que haga de intermediación del poder. ¿Me van siguiendo más o menos? Por lo tanto, el profeta de Israel es un profeta que va contra el rey. En general, si uno lee el Antiguo Testamento, el Tanaj en hebreo, usted verá que casi todos los profetas iban contra los reyes. Empecemos con Natán, con el rey David. ¿Por qué iban contra los reyes? Porque al profeta no le interesa el poder,
no le interesa la intermediación, le interesa la revelación directa. Por lo tanto, estamos en una cuestión de revelación directa y no en una cuestión de revelación por intermediación. Revelación por intermediación es que el intermediario toma el poder de revelación y dice, Dios dice lo que digo yo. Y cuando el profeta aparece, dice directamente, usted se conecta en forma directa. Por lo tanto, en la historia, hasta el siglo XXI, los místicos siempre eran pocos, apartados de la comunidad y, en definitiva, no informaban a la comunidad lo que estaban estudiando. Es decir, directamente quedaban en el secreto. Y la base del secreto de la Kabbalah o de la mística general no es solamente porque no se podía comprender desde el punto de vista intelectual lo que el místico explicaba, sino porque tenían miedo de morir y ser perseguidos por las autoridades. Por eso se volvió secreta. La Cábala se volvió secreta porque las propias autoridades podían perseguir a aquellos que estaban estudiando Cábala. Por lo tanto, el secretismo de la mística no es una cuestión solamente estructural de los temas tan avanzados que tiene la mística, sino que los místicos también decían, entre que no nos van a entender, después nos van a quemar. Por lo tanto, ya no tiene sentido ni explicarlo. Y por lo tanto, durante siglos, y podemos decir hasta fines del siglo XX, los místicos, por lo menos judíos, y yo creo que esto pasó en casi todas las religiones, se mantuvieron en cierto modo apartados de todas sus propias congregaciones. De hecho, en las propias congregaciones no se conocía ni la existencia de ese místico judío. Es decir, si yo le hablaba a mi abuelo cuando mi abuelo vivía, y de hecho se lo pregunté, ¿quién estudiaba Cábala? Él decía, bueno, el rabino que se reúne con este sabio de la comunidad, pero la comunidad no se enteraba del estudio místico que estaban haciendo estos 2 o 3 encerrados en la judería medieval. Es decir, nadie se enteraba, había 2 o 3 que estaban estudiando esto. Por lo tanto, hay que olvidarse de que el místico tenía una pretensión, en principio, cuidado, porque en el final la cosa podía terminar mal, el místico en principio quería esa conexión directa con la divinidad. Lo que sucede en el campo de la historia judía, como vamos a explicar, es que el místico que realiza ese cambio individual a nivel del alma, ese cambio de conciencia a nivel individual, eso se llama teshuvá. Teshuvá en hebreo quiere decir retorno a la esencia del alma, retorno a sí mismo. Viene del hebreo shov, que quiere decir volver, retornar, lo que en el cristianismo pasó a ser conocido como conversión, es decir, un retorno. Los primeros que empezaron a entender de que podía haber un retorno, pero un retorno mundial, de ahí que aparecen 2 estructuras, 2 ideas que no se contraponen, sino que van en conjunto. La idea de la redención individual del alma a través del aumento del nivel de conciencia, que es la teshuvá, pero que la redención individual del alma, si de cada alma opera esa redención y ese cambio de nivel de conciencia, termina de aparecer el Tikkun Olam, termina de aparecer el Mesías. En consecuencia, aquí tenemos una situación paradójica en la historia. Mientras que la idea del Mesías al principio era una idea que si nosotros cambiamos va a aparecer el Mesías. Es decir, el Mesías era el resultado final del cambio de conciencia de todos. Terminó con San Pablo pasando al revés. Como no se produce el cambio de conciencia, tenemos que esperar a un Mesías que nos venga a cambiar la conciencia. No sé si queda claro el problema. En el mundo judío tradicional y la mística, el místico quiere el cambio de conciencia para que con el cambio de conciencia general se produzca el final de los tiempos y por lo tanto llegue la era mesiánica. La era mesiánica sería el resultado del cambio de conciencia general, no un Mesías que irrumpe y nos obliga a cambiar de conciencia porque no tenemos conciencia. No sé si ver la diferencia entre el Mesías que se produjo con Pablo y el cristianismo, es decir, irrumpió y seguimos pecando y no hay cambio de conciencia, y todos los que siguen esperando la era mesiánica porque no se produce ese cambio de conciencia. Pero cuando el místico está diciendo que se está produciendo el cambio de conciencia, quiere decir que hay congregaciones que podían autodenominarse mesiánicas, en el sentido de que congregaciones que entendían, bueno, nosotros sí estamos cambiando de conciencia. ¿Qué congregaciones en la historia, en el siglo I a.C.? Los esenios. Los esenios, los judíos de Qumran en el desierto, entendían que ellos habían llegado a la pureza y a un cambio de conciencia, y los primeros escritos de Kabbalah son del siglo I a.C.
y los tenemos en Qumran, en los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto aparecen los primeros escritos por los cuales se produce el cambio de conciencia, y como hay un cambio de conciencia, la conciencia impura o el bajo nivel de conciencia será derrotado por las fuerzas del bien. Aparecen textos como la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, texto que después aparece repetido por Pablo, la lucha entre la luz y las tinieblas, porque la luz implica un cambio de nivel de conciencia de grupos que se consideraban que ya ellos estaban haciendo este cambio de conciencia. Cae el templo de Jerusalén, el judaísmo, como ustedes saben, se esparce por todo el mundo, comienza la diáspora, desaparece entre comillas la mística, pero según la tradición, y esto está en las obras de Aryeh Kaplan, para aquellos que quieran informarse, esos místicos quedaron ocultos dentro de las congregaciones, es decir, quedó una especie de movimiento oculto. Cuando hablamos de la mística del siglo I a.C. y del siglo I después de Cristo, estamos hablando básicamente de gnosticismo, es decir, la mística judía es gnóstica, a tal punto que Rashi, el exégeta judío francés del siglo XI, va a decir, Dat, el conocimiento es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado. El conocimiento, no el conocimiento teórico de Occidente en las universidades. Por las dudas lo digo. La conciencia, el conocimiento que tiene un trípode en la tradición mística judía. El trípode es conocimiento racional, conocimiento intuitivo y conocimiento experiencial. En el árbol de la vida son tres dimensiones diferentes. Conocimiento intuitivo es Jochma, la sabiduría. Conocimiento racional es la Binah, la inteligencia o el entendimiento. Y Malhut, el conocimiento de la experiencia. Cuando decimos que elevamos el nivel de conciencia, elevamos un punto de centro del trípode. Cuando elevamos la conciencia, no elevamos solamente el conocimiento teórico, sino el conocimiento, racional, sino también el intuitivo. No elevamos solamente el intuitivo y el racional, sino a partir de la experiencia. Porque si no hay experiencia, no hay conciencia. Y por lo tanto, para la mística judía, la materia no tiene que ser rechazada. Y esa es una diferencia con el gnosticismo radical que apareció luego, que sí rechazó la materia. Que de ese gnosticismo radical aparecieron muchos problemas luego en el cristianismo, porque se filtró el problema de la culpa del sexo y el problema de la culpa del dinero en el cristianismo y sobre todo en la Iglesia Católica por el gnosticismo maniqueo. En la Cábala, siendo monoteísta, la cuestión sexual y la cuestión del dinero no quedaron condenadas, quedaron controladas. Y la materia era necesaria porque los místicos judíos dijeron que si nosotros no hubiéramos necesitado de la materia, no nos hubieran realizado como almas encarnadas. ¿Qué sentido tiene la materia si somos almas encarnadas? Si somos almas encarnadas, la materia tiene algún sentido. Por lo tanto, tiene un sentido. ¿El sentido cuál es? El de revelación. Por lo tanto, se revela en el campo de la materia. Y para la espiritualidad de la Kabbalah, la materia nunca quedó de lado. Por supuesto, no en la clipá, no en el desequilibrio de la materia, pero nunca se renunció a la realidad. Nunca se renunció a la realidad y por eso no se crearon monasterios judíos. No hay un monje judío. Yo sé que Armando ha hecho congresos de monjes y no puede convocar nunca a un judío. Él está frustrado con esto. Armando tiene este problema. Él hace reuniones de monjes y falla y el judaísmo no le da ningún monje. No, lo sé por él, tiene ese problema. Tiene que ir al psicólogo y yo no se lo puedo solucionar este problema al señor Armando. ¿No has hecho reuniones de monjes? ¿Y en el judaísmo qué pasa? ¿No traes a ninguno? Nunca, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Bueno, ok. Dado como está la realidad, me puedo volver monje. Quizás seas yo el primer monje que tengas, Sí, quizás me apunte en el próximo congreso. Dado como veo la realidad de estas alcaldesas que hay aquí, me voy a hacer monje. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Ok, en consecuencia, ¿qué pasó con la Kabbalah? ¿Qué pasó con la mística? Con la mística quedó realmente en el secreto. ¿Quién la estudiaba? Nadie sabía, pasaba por tradición oral. Por otra parte, había un problema, nadie quería escribir, porque escribir para un místico produce ya un problema, porque el problema es que el que lee ya cree que es un dogma. Entonces Alexander Safran, el gran cabalista de Ginebra, va a decir la Cábala no enseña, insinúa. Entonces, claro, el místico dice, no voy a escribir porque cada vez que escribe, ¿qué hace el ser humano? Muy simple, cree
la escritura literal. Entonces el místico dice, acá no hay literalidad. Acá muchas veces estamos hablando de simbolismo. Entonces, la gente que hace, coge la cosa simbolizada por el símbolo y se hacen unos líos, pues la gente es muy literal, muy literalista. Por lo tanto, dicen los místicos, ¿cómo vamos a escribir si cada vez que escribimos alguien lo puede tomar como un dogma de la fe? Y por lo tanto nos vamos a, de alguna manera, cavar nuestra propia fosa. Para ser libres tenemos que continuar por la tradición oral. Era tanta la tradición oral que se había juntado en 10 siglos que para el siglo XI empezaron a aparecer los primeros escritos místicos. Es decir, algunos místicos dijeron, ¿cómo yo le voy a pasar a mi discípulo la cantidad de información que yo ya tengo? Y hay tanta cantidad de información que no tengo forma de pasarla si esto no se escribe. Por lo tanto, empezó la tradición escrita. Esa tradición oral se empieza a escribir, comienza la escritura en el siglo XI, y comienzan en el siglo XI levemente con algunos escritos, sobre todo en Soria. ¿Saben dónde está Soria? Como no pasa el AVE por ahí, nadie sabe dónde está Soria. En la época medieval Soria era muy importante, pero no hay AVE ahora, entonces nadie sabe dónde está Soria. Tengo que explicar dónde está Soria. Soria en la época medieval era muy importante, tienen que ir a visitar. Soria también existe, como Teruel. Y en Soria había una escuela de cábala muy profunda, Jacoba Cohen de Soria y su hijo, que escribieron los primeros escritos de cábala, donde hablan del árbol de la vida en esos escritos de cábala. Estamos hablando más o menos del año 1100 aproximadamente. Y más o menos en esta época, ya en el siglo XII, aparece el Sefer Yetzirah y el Sefer Bahir, que ya habla del Maaseh Bereshit, del análisis de la creación del universo y de cómo Dios creó el universo, cómo hizo el Tzimtzum y la autocontracción. En el año 1176 aparece el Bahir en Gerona, y luego tenemos en Castilla la aparición del Zohar un poco más tarde, en 1290. Quiere decir que entre 1100 y 1300, es decir, durante 2 siglos, la gran mayoría de los escritos de cábala, sacando algunos escritos de la escuela alemana jasídica de Worms en el sur de Alemania, casi todos los escritos y las obras más importantes de la cábala se desarrollan en Sefarad. Se desarrollan en la península ibérica. La gran mayoría, todo lo que es los grandes niveles alcanzados. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque hay muchos tipos de cábala que aparecen, dado de que cada místico recibe otro tipo de tradición oral. Entonces, ¿qué tipo de tradición oral recibe la escuela gerundense, la que viene de Gerona? La escuela gerundense o de Gerona, también llamada la escuela de Occitania, lo provenzal, recibe el árbol de la vida. El árbol de la vida la recibimos desde Gerona. Esta es una escuela de Kabbalah que solo le interesa el análisis del árbol de la vida. Aparece otra escuela de Kabbalah en 1270 con Abraham Abulafia. Abraham Abulafia, un místico que nació en Zaragoza, en Aragón, que luego estudió en Tudela de Navarra y que luego enseñó en Barcelona entre 1270 y 1271. Abraham Abulafia él habla de una cábala de los nombres de Dios, así que empieza a operar con los nombres de Dios y también con la gematría, con la numerología dentro de la cábala. Y la gematría, indudablemente, influenció en Sefarad a través de Ashkenaz, porque eso viene de Alemania. Aquí tenemos en España un gran hombre en todo el tema de gematría que se llama el señor Jaime Villarrubia, que tenemos hoy el orgullo de tener aquí a la hija, así que un aplauso a nuestro amigo Jaime. No estamos aplaudiendo a la hija, estamos aplaudiendo a Jaime, a la hija en representación, ¿no? Pues la hija me mira como diciendo, yo no quiero ningún aplauso. Pero bueno. En consecuencia, tenemos un segundo nivel de Kabbalah, que es Abulafia, ¿ok? Yo creo que la biografía de Abulafia la conocen todos. ¿La conocen, la biografía de Abulafia, más o menos? La conocen, ¿no? Yo creo, hay gente que no, gente que sí. Bueno, explico 2 minutos la biografía rápida de Abulafia. Nació en 1240 en Zaragoza, estudió en Tudela de Navarra, fue profesor de Kabbalah en Barcelona. Profesor de Kabbalah en Barcelona, ¿qué quiere decir? A ver si queda claro, pues la gente cree que puso un centro cultural. No, en 1270 el tipo fue a la judería de Barcelona, se encontró con 4 personas que querían estudiar Kabbalah, les enseñó o les intentó enseñar Kabbalah y dijo que solo uno entendió. Este que entendió fue el gran Yosef de Jicatilla, otro gran cabalista que terminó muerto en Segovia y había nacido en Medinaceli. ¿Ok? Entonces Abraham Abulafia enseña un año y medio en Barcelona y el rabino de Barcelona lo declara loco.
Shlomo Ben Adret lo declara loco. La verdad que cuando uno lee Abulafia es que estaba un poco loco. Yo no tengo nada contra Abulafia y no apoyo al rabino en esto, en la acusación, pero el tipo estaba, cuidado, tiene técnicas de meditación muy potentes, de desdoblamiento. Habla de desdoblamiento de alma, temas que estamos trabajando muy ahora y el tipo lo hacía. Habla de que la neshama de él podía salir y podía hablar con él mismo, y que entonces podía hablar con su alma, y él describe cómo hablaba con su alma, así que un tipo, cuidado. Y este hombre hizo todo un viaje por el Mediterráneo, ¿ok? Y finalmente llegó a Roma y decidió convertir al Papa al judaísmo en el año 1280. Y el Papa, el Santo Padre de ese momento, Nicolás IV, le dijo: ¿usted está en serio diciéndome que me convierta? Sí, conviértase y se termina la historia, y ya está, ¿para qué seguimos con este problema? Entonces digo, yo lo voy a meter en la cárcel. Le dice, usted sabe que lo voy a meter, usted me mete en la cárcel y yo en 3 días usted se muere. Lo pusieron en la cárcel. ¿Qué pasó a los 3 días? Nicolás IV, ¿qué pasó? Se murió. Entonces los franciscanos lo sacaron de la cárcel y le dijeron no vuelva más a Roma. Y el tipo se salvó. Y el tipo se fue a Sicilia, en el sur de Italia. Por eso es interesante la biografía de Abulafia. Esta noche los veo en Google poniendo Abraham Abulafia. No me digas, La verdad que es interesante. Hay que poner Abraham Abulafia en Google y entonces, ¿cómo termina Abraham Abulafia? Termina en la isla de Comino, que es una isla en el norte de Malta, y ahí desaparece, porque no sabemos bien cómo murió. Sabemos que murió ahí, pero la tumba no la conocemos. Tradición de la gente de Malta es que cuando baja mucho la niebla en Malta, dicen los isleños que tienen temor a que aparezca el alma de Abraham Abulafia. Esa es la tradición que quedó en Malta. En Malta baja la niebla y la gente dice viene Abraham Abulafia, como que se preparan, ¿ok? Porque nadie sabe dónde está enterrado. Abraham Abulafia, en algunos escritos se declaró el Mesías. Como ustedes pueden ver, en el judaísmo nos sobra Mesías. Tenemos Mesías en cada siglo. Yo muchas veces cuando estoy con un cristiano que me dice, sé cuál es la diferencia. En el cristianismo creemos en el Mesías y en el judaísmo no creen que llegó. No, en el judaísmo llegaron un montón. Hay muchísimos Mesías. Esta es la diferencia. No es que hay solo uno. Y este fue uno de ellos. Él creyó que enseñando la Kabbalah, que él se llamó luego extática, porque él lo que desarrolló son técnicas de meditación individual con movimientos de respiración, por lo cual se nombraba el nombre de Dios para conectarse con la divinidad. Todas estas diferentes cábalas, y me falta la tercera, que es la del Zohar, la que nació entre Segovia y Ávila, estos 3 movimientos de cábala, un movimiento hubo en Barcelona, que terminó en Segovia, de unión entre la cábala del árbol de la vida de Gerona y la cábala de los nombres de Dios de Abulafia. ¿Quién unió esto? Lo unió Yosef de Jicatilla. Yosef de Jicatilla en la obra Sharei Yorah, Las Puertas de la Luz. En esa obra, Las Puertas de la Luz, que hay una edición en castellano, pero que no se consigue muy fácil, él unió lo que Abulafia le enseñó, más el árbol de la vida de la escuela de Girona. Por lo tanto, tenemos 2 escuelas de cábala que ya a fines del siglo XIII un cabalista las puede unir. Y luego, cuando aparece el Zohar, que ya es con Moshe de León de Guadalajara en el siglo XIII, claro, justo en ese momento está Yosef de Jicatilla en Segovia, porque se dice que el Zohar no lo escribió solamente Moshe de León. Según los investigadores, el Zohar fue escrito por un grupo de cabalistas, entre los cuales probablemente haya estado Yosef de Jicatilla, que había sido alumno de Abulafia. Lo cierto es que después de que el Zohar y Yosef de Jicatilla murieron en 1305, desaparece el movimiento místico judío casi de España, queda otra vez poca gente conoce, no hay luminarias. Después recuerden también lo que pasó en el siglo XIV. El siglo XIV en Navarra hubo una hambruna en 1320, luego vino la peste negra de 1347-48 y luego vino el pogrom de 1391 en casi todas las juderías. Así que en el siglo XIV fue un siglo dramático en la península ibérica, para toda la península ibérica por la peste negra, pero para los judíos en particular por la persecución de 1391. En esas condiciones, aparentemente no tenemos luminarias de la cábala ninguna, pero sí tenemos el último de los cabalistas,
que se desarrolla en Toledo en 1474. En 1474 nació, quiere decir que para la expulsión de 1492 de los reyes católicos, que paz descansen, ¿por qué se ríen? No entiendo. Que paz descansen. También resucitarán con la resurrección de los muertos. Así que ya veremos qué pasa ahí. En consecuencia, en 1492, este hombre tendría, bueno, hay que hacer el cálculo, 16, 18 años, nació en 1474, y David ibn Zimbra no es tan conocido. Es decir, ¿quién conoce a David ibn Zimbra? Nadie lo conoce. Pero David ibn Zimbra es el cabalista que va a viajar, obligado por la expulsión, ¿no?, de 1492, a Egipto, y en Egipto va a ser el maestro de Isaac Luria. Y ahí sí que la cosa cambia, porque Isaac Luria va a ser una de las posteriores luminarias de la Kabbalah. Quiere decir que tenemos una primera época de la Kabbalah, la historia antigua, con los esenios, que hay poco material, que casi desaparece la mística en esa época, la gran producción de la mística judía en España entre el siglo XII y el siglo XIV, entre 1100 y 1300, y luego entonces va a haber una tercera etapa. Y en esa tercera etapa, a mi modo de ver, y esto es muy particular mío, se alcanza el nivel más alto de la Cábala en la historia. Es decir, hasta hoy nadie pudo superar el nivel de conocimientos que alcanzaron tres personajes que se unieron en el mismo lugar, que se conocieron por poco tiempo en la ciudad de Safed, en Galilea, en el norte de Israel. Y siempre las cosas raras pasan en Galilea, que sepan. En Jerusalén no, porque cuando entran a Jerusalén ya los matan. Pero en Galilea pasan las cosas raras. Y también la Cábala en su tercera época se desarrolló en Galilea. ¿Quiénes son los grandes de Galilea? Los grandes son Moisés Cordovero, porque Moisés Cordovero realizó una interpretación al árbol de la vida de 1400 páginas que se llama El Jardín de las Granadas, el Pardes Rimonim. Para estudiar esa obra hay que estar 3 o 4 años. Yo estoy un cuarto de esa obra y no avanzo. Eso es el Pardes Rimonim, el Jardín de las Granadas, 1400 páginas de análisis del funcionamiento del árbol de la vida. ¿Qué hace Cordovero? El análisis del alma humana a través del análisis del árbol de la vida. Luego tenemos a Isaac Luria. Isaac Luria francés. Isaac Luria explica el Tzimtzum, el Maseh Bereshit, la creación del universo. Es decir, tenemos a Moshe Cordovero que explica cómo funciona el alma, 1568-1569. En el 1569 llega Isaac Luria a Safed desde Egipto, después de meditar durante 20 años en el Nilo. Después de meditar durante 20 años en el Nilo y llegar a la conclusión de cómo se crea la creación, y con ese nivel, con ese material, en Safed explica 1 año y medio lo que transcribe su alumno, que también va a ser la tercera luminaria, Jaim Vital, en 15 volúmenes que tenemos hoy en hebreo, en el año y medio en que explicó Isaac Luria el nacimiento del universo, y vino Jaim Vital en 1571, luego de que murió Isaac Luria, y explicó la reencarnación de las almas. Por lo tanto, tenemos en Safed 3 luminarias entre 1565-60 a 1571, el que explica el alma, el que explica el nacimiento del universo y el que explica la reencarnación de las almas. Y luego de Jaim Vital aparecen los discípulos de todos ellos, pero todos son menores y prácticamente otra vez la Cábala vuelve a difuminarse y nadie tiene una gran luminaria. Hasta que aparece Natán de Gaza en el año 1665, hace un desarrollo de la Cábala luriánica muy alto, pero se encuentra con otra persona que se declara el Mesías, y la Cábala en el siglo XVII dio lugar a la aparición de un movimiento mesiánico en el Imperio Otomano, que por supuesto terminó muy mal, porque lo que hizo el Imperio Otomano, el movimiento se llamó de Shabbatai Tzvi, y el movimiento de Shabbatai Tzvi, este Mesías, se declaró, y los rabinos entendieron que la declaración mesiánica de Shabbatai Tzvi venía a consecuencia del mal uso de la mística, del mal uso de la Kabbalah. Y ahí prohibieron que los menores de 40 años, que las mujeres, que los niños, los gentiles, los no judíos, bueno, a todo lo que se movía por ahí, los rabinos prohibieron que se estudie la Kabbalah porque entendieron que la Kabbalah había dado lugar a un movimiento mesiánico que había movido muchísima masa judía y que terminó muy mal porque Shabbatai Tzvi no fue un Mesías que se fue a la cruz, porque cuando el sultán le dijo que se convierta al Islam, el tipo se convirtió.
Por lo tanto, terminó sus días converso al Islam. Ahora, igual, los que le siguieron lo tenían que justificar de algún modo y dijeron que entonces se convirtió al Islam para bajar al mundo de las clipot, para bajar al mundo del mal y extraer de ahí las luces. Es como que iba a judaizar el Islam desde adentro del Islam, algo así. De que iba a mostrar la luz de Israel dentro del Islam y era la justificación del movimiento. Movimiento que hoy tiene 20.000 seguidores. Porque están esperando que Shabbatai Tzvi vuelva del cielo. Todos esperan que algo vuelva del cielo. Jesús vuelva del cielo, Shabbatai Tzvi vuelva del cielo, Elías el profeta vuelva del cielo. Les digo que si algo vuelve del cielo va a haber mucha gente en el transporte. Lo curioso de toda esta gente que está en el cielo es que no hay una mujer que cocine ahí. Y no lo digo por machismo, lo digo por ninguna mujer está en la Merkabá. La verdad, muy aburrido. Si a mí me invitan a la Merkabá con Elías, con Jesús, la verdad que yo ahí no subo. Así no me pones una mujer ahí en la Merkabá, ¿yo qué hago ahí? Está Elías, está Jesús, un año en la Merkabá, después bajo. ¿Qué hacemos? Y esto se está grabando para ¿Esto lo va a escuchar el arzobispo de Madrid o no? Pues yo no vuelvo más a Madrid aquí ya, con lo que estoy diciendo. Primero la alcaldesa, ¿no? Y ahora el arzobispo. Me estoy ganando a toda la gente aquí. Bueno, en consecuencia, se tapó la Kabbalah, pero no se difuminó totalmente. Al contrario, a principios del siglo XVIII, dije que iban a ser 15 minutos, la historia son 40 minutos. Siempre, nunca cumplo. Y en consecuencia, en el siglo XVIII apareció el Baal Shem Tov. No sé si conocen a este personaje, quién era, el Baal Shem Tov, el poseedor del nombre. Era como que estaba encarnado el nombre de Dios, ¿no? El que llevaba el nombre de Dios, el del buen nombre. El rabino del buen nombre, el Baal Shem Tov, es un rabino que va a fundar lo que se va a llamar el movimiento hasídico en Ucrania, que el movimiento hasídico tiene una pauta. Si alguien quiere ser religioso, tiene que estar alegre. Entonces, para estar alegre, ¿qué cosas en la Torá no están prohibidas y dan alegría? El tabaco, dice, no está prohibido, da alegría, todos a fumar. Lo digo en serio. Si usted ve a alguien ortodoxo fumando, es que del movimiento hasídico, porque el Baal Shem Tov dijo el tabaco no está prohibido en la Torá. ¿Qué da alegría? El alcohol, todos alcohol. Venga el alcohol, claro, viene de Ucrania, también hay que entender, ¿no? Ucrania, Rusia, ahí en general por las condiciones sociológicas del lugar, pero dijo, ¿está prohibido el alcohol en el texto de la Torá? No, entonces esto da alegría, también utilicemos lo que da alegría. ¿El texto de la Torá prohíbe bailar? No, entonces también a bailar. Y la gente entonces alcoholizada, bailando y fumando. Claro, miles de judíos se hicieron hasídicos, queda claro. A mí no me tocó porque mi familia está en Turquía. Pero la gente de Europa Oriental, todo el mundo fumando, bebiendo y bailando. Lástima que acá estaba la Inquisición en esa época, si no hubiera llegado aquí al movimiento hasídico también. Pero aquí estaba la Inquisición, ustedes estaban en otra historia aquí. Y esto no es leyenda negra inglesa, esto es real. Aquí la Inquisición se estaba cargando mucha gente, con lo cual ustedes de hasidismo tenían poco aquí. Aquí había tortura. Aquí había tortura. Bueno. Volvemos entonces al hasidismo. ¿Y qué dice? Porque claro, había que desactivar la idea del Mesías. Siempre que aparecía, siempre aparece un Mesías en el mundo judío. Y el hasidismo ideó una idea que cada alma es la chispa del Mesías. Entonces, increíble, yo soy chispa del Mesías, usted es chispa del Mesías, somos todos chispas del Mesías, pero no hay Mesías. En consecuencia, ¿qué hizo el hasidismo? Creó una cábala popular. La gente empezó a estudiar cábala a nivel popular, a vivir de manera mística. La mística entró en el pueblo, ¿ok? En un nivel bajo, no en el nivel de la élite española del siglo XIII. No crean que todo el mundo sabía la gematría de Abulafia, sino que lo que intentó hacer el hasidismo es popularizar los elementos, sobre todo de la ética, ¿ok? De la ética, no las elevaciones de alma, de nivel de conciencia. Todo eso quedó para la élite intelectual que sí sabía de estos temas. Entonces apareció una obra en 1796 que se llama el Tanya, y el Tanya es una de las mejores obras donde habla del alma humana de manera bastante compleja, y por lo tanto el hasidismo se fue expandiendo, hasta que en un momento apareció en la historia judía la reforma en Alemania. Siempre en Alemania aparecen las reformas. Ustedes han tenido a Lutero en Alemania, nosotros claro, no que nos envidiamos que tuvieron la reforma, queríamos tener una reforma, Mendelssohn, la reforma judía en Alemania. Y la reforma judía en Alemania dijeron, nosotros somos la Ilustración y la cábala, que es mística, tiene que ver con la superstición.
Empezó en la Ilustración francesa. La Ilustración francesa, la Ilustración alemana, dijeron nosotros somos racionalistas y todo lo que tiene que ver con componentes místicos pertenecen a la superstición, pertenecen a la gente religiosa supersticiosa y no tiene nada que ver con nosotros. Empezó en el mundo judío a haber pensadores anticábala, es decir, gente que se oponía a la cábala porque la cábala no pertenecía a la Ilustración. De hecho, fueron los que taparon la cábala durante el siglo XVIII y el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Pero en el siglo XX sucedió uno de los fenómenos más importantes de la cábala para la cábala del siglo XX, donde de ahí nace un campeón de la cábala y de ahí nacen las líneas de la cábala que tenemos hoy en la actualidad. ¿Qué es lo que sucedió en el siglo XX? Sucedió que había un joven marxista-leninista de la Universidad de Varsovia. Este joven marxista-leninista de la Universidad de Varsovia estudió Feuerbach, Hegel, Marx, toda la filosofía europea, hasta que llegó a la conclusión de que la filosofía europea no llegaba a ninguna parte. Y empezó a estudiar temas místicos y empezó a entrar en la cábala y se volvió observante y se transformó en un ortodoxo judío. Y este hombre se llamó el Baal Hasulam. Ashlag. El Baal Hasulam quiere decir la escalera en ascenso. El místico judío más importante del siglo XX empezó como un estudiante revolucionario marxista de la Universidad de Varsovia, que se estudió toda la filosofía europea y llegó a la conclusión que la filosofía europea tenía un problema básico. Había perdido la espiritualidad. Y por lo tanto había que volver a la espiritualidad y la espiritualidad tenía la respuesta y la filosofía europea no tenía la respuesta. Por lo tanto aparece Ashlag. Y Ashlag comienza y dice en la década del 20, cuando tiene esta transformación espiritual, dice, a partir de ahora los niños, las mujeres y los no judíos van a entrar a estudiar cábala. Y es el que permitió que todo el mundo empiece a estudiar cábala contra los rabinos del establishment que estaban en contra de lo que él había proclamado. ¿Por qué Ashlag proclamó esto? Porque dijo que si el mundo no llegaba a la espiritualidad, la tecnología iba a destruir el mundo antes. Por lo tanto, la propuesta es que ahora las fuentes de la cábala, que estaban en el secreto durante 20 siglos, se expandieran a todos para salvar el planeta. Es decir, había que ser espiritual antes de que el mundo tecnológicamente se cargara de alguna manera la civilización. El único antídoto, digamos, dijo, la supervivencia biológica depende de la espiritualidad. Es la única arma que tenemos contra el control de la tecnología que nos puede destruir. Y por lo tanto empezó a tener discípulos. Uno de los discípulos principales fue su hijo, Baruch Ashlag. De Baruch Ashlag salió otro discípulo más potente que hoy es muy importante dentro de todas las redes, que es Michael Lightman, del movimiento de Bnei Baruch. El movimiento de Michael Lightman se llama Bnei Baruch porque son hijos de Baruch. Baruch es Baruch Ashlag, el hijo del Baal Hasulam, el hijo de este hombre del que estoy hablando. De ahí salieron casi todos los movimientos de la cábala que existen en la actualidad, porque el Baal Hasulam lo que hizo es conectar toda la mística hebrea, antigua y medieval con toda la filosofía europea. Es decir, dio respuesta, modernizó y llevó a un lenguaje moderno todos aquellos componentes que estaban como atrasados en el lenguaje místico. Pues la mística, de alguna manera, trabaja en cada generación con su propio lenguaje. Y Ashlag, que venía de la filosofía, podía trabajar con lenguaje filosófico la modernización de la cábala. Por lo tanto, la cábala con Ashlag tuvo un gran... Menos mal que no vino de la ortodoxia Ashlag, que se volvió ortodoxo. Es decir, es un laico el que entró en la espiritualidad y llegó a la mística. No fue un ortodoxo el que llegó a la mística y modernizó la mística. Fue un laico devenido ortodoxo el que entendió la necesidad del laico a nivel espiritual para poder ahí conectar la filosofía europea con la espiritualidad judía, y entonces hizo que el lenguaje moderno que tiene la mística judía sea tan potente. Muchísimas gracias a todos. Tenemos tiempo de preguntas, ¿no, señor Armando, o no? Tenemos un poquito. ¿Por qué un poquito? Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Están sin preguntas. Sí. Espera que le va a llegar el micro.
En principio se me oye, ¿no? Sí, sí. Primero una aclaración y después una pregunta. La aclaración. Lo del místico, evidentemente, es la conexión individual del alma con Dios, ¿eh? Y esa conexión hay que añadirle que al unificarse el alma con lo divino, se transforma en lo divino, ¿no? ¿Eh? Y después, también preguntarte, ahora en estos momentos en el judaísmo, ¿qué porcentaje más o menos hay de cabalistas? Bueno, en la primera estamos de acuerdo. Esa es una reflexión donde estamos de acuerdo. Es una cosa curiosa lo que está pasando. Justamente vengo de Málaga y estuve hablando con Eduardo Madirolas, que aquí tienen una persona en el Escorial que es un místico muy potente, ¿no?, de la Kabbalah. Que es curioso que todos aquellos que trabajamos en los temas místicos no somos observantes. Es decir, no somos gente que viene del mundo ortodoxo. En la ortodoxia, claro que hay gente que sabe Kabbalah, pero de alguna forma la Kabbalah dentro de la ortodoxia se enraiza o se anuda en el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, podemos de alguna manera decir que la Kabbalah es universal, indudablemente es universal, porque estamos hablando del alma humana, pero que en la ortodoxia, y es donde no puedo cuantificar qué cantidad de cabalistas pueden existir, porque hay otro problema también. ¿A quién se define como cabalista? Mira, yo te voy a explicar no hay un título de cabalista. En la historia, Abraham Abulafia no fue un cabalista, fue un hombre que trabajó la Kabbalah y fue denominado cabalista a posteriori. Siempre el cabalista es denominado después de su muerte. No es denominado cuando está en vida, porque no es un título que alguien puede llegar a obtener. No es el título de rabino. Para ser rabino hay que ir a un tribunal y dar un examen. Entonces uno se vuelve rabino. ¿Okay? Un cabalista no tiene examen, no hay un tribunal por el cual alguien se va a graduar, digamos, de cabalista. Por lo tanto, nadie sabe exactamente, no se podría ni cuantificar tampoco el conocimiento que alguien puede tener de la Kabbalah o no en gente observante que puede estudiar sola y que puede pasar totalmente anónima. Puede haber muchísima cantidad de gente que está estudiando Kabbalah de manera anónima y que por lo tanto con el tiempo podría llegar a ser por la historia considerada cabalista. No sé si me siguen el análisis. No es un título profesional ser cabalista, a diferencia de que el rabino sí es un título profesional. Alguien puede estudiar para rabino, estudia tantos años para rabino, se enfrenta a un tribunal rabínico, el tribunal rabínico lo designa rabino y es rabino. ¿Estamos de acuerdo? En el cabalista no hay un título oficial. Entonces, cuantificar quién puede serlo, porque no necesariamente para ser místico hay que también ser rabino. Entonces, existen rabinos no místicos, porque son rabinos que son como un párroco, es decir, ordenan la administración. Hay un rabino que circuncida, casa y entierra. Y de repente de la mística no tiene relación con la mística, puede estar tan tranquilo. De hecho, yo hace poco me reuní con un rabino que me dijo, no, yo la mística yo la parto. Me dijo, la cábala la parto. No, pero me lo dijo con toda la buena intención. Me dice, a mí yo me ocupo de mi congregación. Yo me tengo que ocupar de nacimientos, de circuncisiones, de divorcio, de casamientos, de lo que le pasa a la gente. No me puedo ocupar, porque es verdad, claro, el místico tiene una ventaja. Yo no tengo que dirigir una congregación. A ver si queda claro. El rabino está dirigiendo una congregación todo el día. Entonces, el párroco también, bueno, el pastor en la iglesia evangélica también. Este hombre está ocupado de un tema comunitario todo el día. En consecuencia, hay rabinos que están todo el día ocupados de temas comunitarios, pero no necesariamente tienen un componente místico, sino que son administradores de la identidad religiosa. ¿Queda claro? Y tampoco se les puede pedir eso, porque no están para eso. ¿Me siguen o no? No están para eso. Ahora, hay rabinos que sí quieren esa conexión, la quieren tener, estudian y entonces se vuelven rabinos cabalistas. Pero hay rabinos no cabalistas. Y hay gente que es cabalista que no es rabino. Por lo tanto, que está estudiando cábala o que se conecta o que hace... ¿Se entiende la diferencia? Entonces, claro, ante todo este análisis, cuantificar quién es cabalista es imposible. No lo podemos saber. Si hay un señor budista en la India que está estudiando cábala, quizás es un cabalista. Y yo no lo puedo saber. No se puede cuantificar. No se puede cuantificar y tampoco se podría evaluar.
Tampoco se podría evaluar desde un punto de vista porque ¿cómo yo evalúo la conexión interior del alma de alguien? Usted está conectada a 8 y él está conectado a 6. Es muy difícil inclusive comprender la conexión. Hay un alumno mío hace muchos años que me dijo una frase, y yo la pasé en un libro porque me encantó la frase, me dice, no hay que ser cabalólogo, hay que ser cabalista. Claro, porque también está ese tema. Uno también puede saber mucho de cábala, pero y el contacto puede no tenerlo. Hay académicos de la cábala, como Gershom Scholem o Moshe Idel, que son académicos de la cábala, pero nunca se consideran cabalistas. No se consideran cabalistas, se consideran estudiosos de la cábala. Entonces, estudiosos de la cábala no son cabalistas. Ahora, si tienen esa conexión, o por lo menos la manifiestan, podrían ser considerados. ¿Me entiende lo que le digo? Es engorroso el problema, porque no se lo resolví. ¿Se queda claro? ¿Me entiende el desorden que produce esto? Digamos, no, es que no tengo una respuesta. Quise hacer un análisis, porque solamente es el análisis. Yo no puedo cuantificar quién es cabalista, quién es místico, no puedo cuantificar ni en el número, ni en quién es, ni en qué conexión tiene con la divinidad esa persona en particular. Bueno, yo también coincido con usted, pero me entiende el problema que yo le presento. Sí, perdón. No sé, Armando, si quieres distribuir tú. Armando distribuye. Distribúyeme porque no quiero quedar mal con la gente. No, es que la gente va a creer que la rechazo por que hay favoritismos de micro. Que hay enchufe del micro. Acá está el enchufe del micro ahora. Sí. La actividad del místico es una actividad personal, nace en él y muere en él, o tiene una repercusión en la sociedad, en el grupo. Yo creo que tiene una repercusión, pero que la intención del cabalista no tiene que ser la repercusión. Es decir, a ver si se entiende lo que estoy explicando. El místico se trabaja a sí mismo, y si logra conectar con la luz sola se va a expandir. Pero no es un marketing de la luz, tipo San Pablo. Es, de alguna forma, que él solo, por sí mismo, expande lo que puede salir de él. ¿Se entiende? Pero no como una cuestión evangelizadora. No es una luz evangelizadora de convencerlo al otro, porque el otro se va a encontrar siempre en su nivel. Entonces, el punto de la mística es que es muy respetuoso del alma humana. Yo puedo explicarle mística a alguien. Miren, yo les voy a contar un caso sin nombre y apellido porque no tengo problema de contar el caso. Un caso de una alumna que yo tuve en Barcelona durante unos 4 años. Yo creo que llegó a esta mujer a saber más cábala que todo el grupo al que pertenecía, pero yo siempre la vi no integrada. No estaba integrada. Tenía tanta mente que su mente y la conexión de la luz, y ahora no lo digo yo por una evaluación, me lo dijo ella, cuidado, ¿me sigues lo que digo? Era imposible integrar la luz con una mente tan dual, es decir, una mente que se oponía a la integración, pero la mente juntó información de cábala a tope, porque era una de las que más sabía dónde estaba la referencia de la cábala tal y cual, página 44, versículo 4, era una máquina Google en femenino. Pero lo impresionante era que es un caso que a mí me llamó mucho la atención. Tuve un segundo caso luego, parecido en otro grupo, y también de una mujer muy mentales, donde la mente seccionó, digamos, la cábala, tomó a la cábala como cultura de información. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Es decir, podía estar en una reunión social debatiendo ideas de la Kabbalah, se volvieron como los académicos de la Kabbalah que enseñan en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero nunca llegó a integrar, nunca llegó... en ambos casos, mi recomendación fue que se vayan a hacer zen, que se vayan a hacer otra cosa. Porque la Kabbalah, siendo muy mental, les estaba realizando una clipa a ellas. No se estaban relajando. Yo las mandé a bailar, a hacer meditación, a hacer masajes. Las saqué del grupo porque estaban en un bucle mental. Habían entrado en un bucle mental. Estaban tomando a la cábala como una información cultural.
totalmente teórica, desvinculada de la aplicación práctica. No sé si me están siguiendo. Y fueron 2 casos increíbles que he tenido, y ahí lo pude ver claramente. Entonces, yo no puedo decir que no enseñé o no intenté enseñar esa conexión durante esos 4 años que tuve, pero el recipiente estaba bloqueado. Entonces, cuando tú tienes un recipiente bloqueado, no hay forma. Porque el desbloqueo lo tiene que hacer. El problema es así. El trabajo es personal. Entonces, tú puedes expandir, pero la luz no llega siempre al mismo lugar, porque el tema es cómo está el clic del que recibe, cómo es el receptor. Si el receptor está bloqueado, tú puedes enseñar 100 años de cábala que no hay forma de conexión. Y no te lo digo yo por teoría, sino caería en el problema de ellas. Te lo digo por la práctica de lo que yo vi en ellas y de lo que ellas vieron en ellas. Cuidado que sufrían estas situaciones, ¿eh? No era no consciente. Lo loco de todo este asunto es que no era un análisis de examen mío frente a los casos, era que ellas mismas estaban atrapadas en la mente. La mente puede ser tan potente que el alma sufre y enferma. La mente es peligrosa en un nivel, porque la mente tiene que estar al servicio del alma. Si la mente no está al servicio del alma, juega en contra, porque lo que sucede en la mente, dice la Kabbalah, es que aparecen las fuerzas oscuras de la seducción mental. Y eso se llama en Kabbalah Lilith. Lilith es la seducción de las fuerzas femeninas mentales. No es el feminismo que apareció por ahora. Es en el arquetipo, porque todos tenemos a la Lilith dentro, es cuando el racionalismo de la mente entra en bucle y no deja que el alma conecte. Quiere decir que a veces la mente hace que el alma no pueda conectar y entonces la persona sufre. Si la persona sufre, a veces no puede salir de ahí, entra en bucle y se bloquea. Y por más que tú quieras enviar ahí luz para que exista un intento de conexión, a veces puede que no. Ahora, ¿qué puede pasar también? Porque en el reino de los cielos luego veremos la cizaña y el trigo cuando crezcan. Lo que puede pasar también es que quizás, y también hay casos, estuvieron 4 años bloqueados, pasan 10 años, la vuelvo a ver a la persona y ahí germinó. Cuando la vasija estaba apta, quedó acumulada la información, la vasija estaba bloqueada, pero cuando en algún momento de su historia la vasija se desbloqueó, entró la información y se hizo carne. Pregunta que me podés hacer, ¿cuándo se desbloquea? En general, cuando ataca el mal y la muerte. Se desbloquea cuando muere un familiar o cuando tiene una desgracia personal. Porque ahí la mente no sirve. Y entonces se desbloquea y se integra. La gente integra, cuando la gente es muy mental, lo integra por un sufrimiento que la mente no puede administrar. No sé si te dio contestada la... Sí, has comentado antes que Kabbalah llegó a la conclusión, no sé si fue una intuición que tenía que el camino de la tecnología pues no era bueno. Entonces, ¿era una intuición o él tenía casos experienciales prácticos que lo suponían? ¿Sí? No, él básicamente lo que decía Schlag es que había un problema. La tecnología en sí misma no es ningún problema. El problema es el ego y el poder. Es decir, el problema que plantea Schlag, pero no es un problema de Schlag, Jesús de Nazaret también lo explicó hace 2000 años. Siempre estamos con el mismo problema, el ego y el poder. Es decir, andamos siempre caminando por una distorsión de la realidad. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Porque la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo.
A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínese que usted hace una evaluación matemática de pasar de 80 a 100 en una autopista, subir de 80 a 100. Yo le digo que de 80 a 100 usted nunca va a llegar, porque si usted cuenta 80,00000001 al infinito, diabólicamente nunca puede llegar a 100. La realidad es que es imposible llegar a 100 porque con los decimales usted estaría contando decimales al infinito. No habría posibilidad de llegar a 100. Si usted quiere entrar a su casa, nunca entra a su casa, porque la Tierra rota. Por lo tanto, cada vez que entró a su casa no entra al mismo lugar. Si usted empieza a pensar la verdad de este mundo, el propio dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es falso. Todo el dinero es falso. Hemos creado un autoengaño general diciendo de que en ese papel vale lo que vale, pero es un autoengaño general el dinero. Entonces, la economía está basada en un autoengaño. El problema de la sociedad es que no puede, de alguna manera, revelar tantos autoengaños. Ahora, el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tiene que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente, la biná. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? Es decir, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir. Es decir, me tengo que autoengañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está autoengañado de que hay 100 euros. Por lo tanto, entonces tengo que participar del autoengaño. En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Si no, estaría fuera del sistema. No sé si me están siguiendo con lo que digo. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico. Porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie. Porque solamente la siente él en su interior. ¿Me va siguiendo? No sé cómo llegamos aquí de la tecnología, ¿no? Porque la pregunta era la tecnología. Lo mío es una desgracia, no sé, ¿no? Pobre hombre, no le contesté la pregunta todavía, ¿no? Seguimos haciendo análisis, pero que sepa que la tecnología no es mala para la gente de la Cábala. Ahora le contesto la pregunta, que no es mala la tecnología, el problema es el ego y el poder. Sí. Miren al señor Armando, el señor Armando es el que está ahora... ¿Quién habla? Sí, una preguntita señor Chávez. muy ligera. A ver, he observado en mi modesto caminar de 30 años, sobre todo en los últimos sistemas cabalísticos, por muy buenos, muy profundos que son, en general intentan bajar el mesianismo al... Sin embargo, yo empecé con un autor y he vuelto a terminar con él porque creo que es otra cosa. Ni los mismos cabalistas ni judíos le entendían según cuenta él en las sinagogas. Supongo que habrás leído él, no sé si lo conocerás mejor que yo. Tiene hasta 50 obras, me refiero a Friedrich Weinreich. Es que es otra visión distinta, porque el octavo día es el mundo futuro y tenemos que pasar todos por la muerte para realizarlo. Hayamos tomado conciencia del bien y del mal o del árbol de la vida que se esconde tras el bien y el mal de la Torá. Entonces me parece mucho más correcta que la idea mesiánica de bajarlo aquí, porque según cuenta la tradición que cuenta él, este mundo del 4 tiene que existir continuamente. Entonces sería imposible que se manifestara aquí un reino mesiánico. O sea, es un ir y venir, pero la diferencia está en si cuando te vas con la conciencia de unidad o te vas con la conciencia de bien y mal, ¿no? Weinreich tiene Entonces, muy buenas obras, muy buenas obras. Un pequeño boceto de qué opinión tiene de Weinreich. Bueno, a ver, de Weinreich una opinión increíble. Lo he leído, no todas las obras, no las 50, he leído 3 o 4 que tengo en mi biblioteca. Hay una que recomiendo si la pueden encontrar en castellano, es del 88, la publicación sobre Jonás, que tiene una numerología increíble, no sé si la tienen, sobre la tradición mística judía con respecto al libro de Jonás, que es para mí increíble. Totalmente de acuerdo con Weinreich, yo lo he leído y estoy totalmente de acuerdo. Y es más, yo creo que Weinreich está en conexión con Abulafia, cuando Abulafia dice el Mesías está en tu interior.
Yo creo que Jesús, Abulafia, el Baal Shem Tov, todos caminan por el mismo lugar. Cuando Jesús en San Lucas dice el reino está dentro de vosotros, de ahí que vino el anarquismo cristiano de Tolstoy, porque Tolstoy se dio cuenta de que todos los reinos, él sufrió la Iglesia Ortodoxa rusa, más poder que eso es imposible. Entonces Tolstoy dijo, bueno, esto no puede ser el cristianismo. Con lo cual Tolstoy de algún modo vuelve a esa idea de Jesús en San Lucas cuando dice el reino está dentro de vosotros. Los cabalistas a lo largo de los últimos 2000 años dijeron lo mismo que Jesús, el reino está dentro de vosotros. Cuando Abulafia dice el Mesías está en tu interior y cuando el hasidismo dice eres una chispa del Mesías. Y la teología católica que lo ha de alguna manera recogido es de Jardin, con la nósfera, cuando dice todo cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Está hablando otra vez de la misma idea del reino de Dios. Así que totalmente de acuerdo con Weinreb, con Abulafia, con Jesús, con el Baal Shem Tov, en el sentido de que la cuestión mesiánica es una cuestión activa de cambio de conciencia. El Baal Shem Tov va a decir, el Tikkun Olam, es decir, la reparación del mundo, va a comenzar con la teshuvá de un solo hombre. Si tú cambias, empieza el cambio del mundo. No hay cambio del mundo primero si tú no cambias. Porque después están, digamos, los seres humanos desviados en el cambio del mundo antes de cambiar su nivel de conciencia, ¿no? Es decir, el que salva a los delfines pero le tira un plato al hijo en la cabeza. Claro, yo la verdad que si hasta que este no cambie, salvar a los delfines me parece que está bien, los delfines lo agradecerán, pero en realidad el problema es que usted no puede hacer Tikkun Olam, una reparación, si no empieza a repararse a sí mismo. Así que yo creo que la cuestión empieza, el reino está dentro de uno, el reino empieza por uno, el Mesías empieza por uno. Por eso, a mi modo de ver, estoy totalmente de acuerdo con Kafka, cuando Kafka dice el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos. Claro, porque si ya llegó, ya no lo necesitamos, por eso llegó. Bueno, Kafka es Kafka, ¿no? Y esto es lo más positivo de Kafka. No lean lo demás porque se pegan un tiro. Si alguien lee Kafka a las 6 de la tarde el día domingo, se acabó, se suicida a la media hora. Yo no recomiendo Kafka, pero sí recomiendo analizar esta idea de Kafka. El Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos. Es que tiene que llegar cuando ya no lo necesitemos. Cuando el final de los tiempos es que cambiemos nosotros el nivel de conciencia. Ese es el final de los tiempos. Sí. Hola, María. Hola. Una pregunta. De lo que decías antes de tu alumna de los 4 años, yo quería saber si también es la opción un poco la parte opuesta, es decir, que después de mi experiencia personal es mucha experiencia personal, muchas vivencias, que de repente en la cábala encuentro la explicación a muchos años. O sea, el estudio es posterior. No sé si... Sí, lo que pasa es que en la parte opuesta, digamos, yo creo que tú estás describiendo la línea media, no la parte opuesta. Porque en la parte opuesta están los volados de los psicotrópicos. Ah, no. Tenemos a los de la mente bloqueada y tenemos el veneno del sapo, el ayahuasca. Esta es la opuesta. No, tú estás en la línea media, no estás en la opuesta. ¿Sabes lo que es la opuesta? En la opuesta tengo miles ahí. En la espiritualidad tenemos más de la opuesta que las bloqueadas. Yo con las bloqueadas me llevo bien porque debato. Pero con los volados, ¿cómo los bajo? No, en serio, a ver si queda claro. Al bloqueado, tengo esperanza de desbloquearlo. Al volado, es muy difícil bajarlo. No, en serio lo digo. Porque además, en la espiritualidad, la tendencia es a que volemos todos, yo también. Entonces, el problema que tratamos, los volados, la tendencia más problemática de la cábala es lo que llamamos el espiritualismo radical. Es decir, el problema de la espiritualidad no está en el bloqueo mental. Ese sería el menor problema, ese extremo. El mayor problema lo tenemos del otro lado. Del otro lado empiezan a aparecer, el hombre no llegó a la luna, empiezan a aparecer, me tomé la ayahuasca y vi a Dios hecho hombre, empiezan a aparecer y tenés que controlar. Y simbólicamente son contenidos reales, que se tienen que traducir en términos racionales. No sé si me entiendes. Es decir, cuidado, lo intuitivo como símbolo es potente. Pero si queda en el símbolo, estamos ante un problema. Si queda ahí, si queda volado, porque está colgado. No lo puedo dejar colgando. Entonces, la problemática en el sentido opuesto, en la línea media hay gente en la línea media. En la línea media hay gente, pero hay que estar ahí en la línea media. La línea media es dat, la conciencia es la línea media. Utilizo la mente para subir. Y entonces la mente me hace de paracaídas.
Cuando yo subí tanto, puedo volver a bajar. El tema de la Kabbalah no es acercarse a la luz, es acercarse a la luz con gafas. Porque la gente que se acerca a la luz demasiado se queda ciega. Entonces, a mí si alguien me dice, bueno, cuando uno enseña Kabbalah, ¿qué enseña? A ponerse las mejores gafas. Porque la gente pide luz, no pide gafas. Entonces la gente va volando a la luz. Entonces vienen los cursos, yo quiero luz. Y empezamos los 72 nombres y el Ana Bekoach todo el día y los 72... Y luz, 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 luz. No, gafas, 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 porque estás recibiendo mucha luz. Por eso cuidado con las meditaciones que no tienen gafas. Estoy meditando, y está volado el tipo, está colgando ahí y lo tenés que bajar. Bajar a alguien es muy difícil también, ¿eh? Porque no sabe cómo regresar, no tiene el camino de vuelta. No sé si me siguen. No tiene el camino de vuelta. Y los componentes que vio son importantes cuando voló, ¿se entiende? No estoy criticando el vuelo, estoy preparándolo para el aterrizaje. Porque en un momento que está volando se va a quedar sin combustible. Entonces le digo, te estás quedando sin combustible, no es que a mí me gusta volar, te estás quedando sin combustible, baja de ahí, está preparado la pista de aterrizaje, uy, ahora se me rompió el ala, ¿ahora qué hago? Ahora querés aterrizar, ahora empezó, ¿no? Cuando alguien está volando, tiene que calcular el nivel de combustible, no sé si me entiendes. Bueno, no sé cómo seguimos. Yo llevo poco en esto de la Cábala, pero bueno, quería preguntar cómo o sea, si digamos que es como que hay dos mundos, ¿no? O tres mundos, ¿no? El mundo espiritual, el mundo real del sistema que conocemos, ¿no? Y quizá el inconsciente, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se integra, o sea, cómo se comunican esos mundos, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú estás hablando del ego y el poder, pero eso es lo que funciona en el aspecto psicológico, ¿no? Y esto yo creo que, es decir, lo acabas de decir, ¿no? Que no se puede estar arriba todo el rato. Bueno, habrá gente que sí, pero que luego, yo creo que estos místicos seguramente luego a la hora de relacionarse con los demás, pues les costaría, ¿no? Pues porque, o sea, si te trabajas a ti mismo interiormente, esto está muy bien, pero luego a la hora de relacionarte en el mundo, vuelven a saltar yo creo, ¿no? Como los resortes psicológicos, inconscientes, y cómo, o sea, es como que yo veo que hay dos mundos y no sé cómo se conectan, me parecen como si fueran impermeables, y no sé si se pueden integrar o no. Muy buena pregunta, solamente que te la voy a complicar. Te voy a complicar la pregunta. No hay dos mundos ni tres, hay 10. La Cábala ve 10D. Cuando la Cábala está mirando el árbol de la vida hay 10D. Ahora... Bueno, no, tú ambiciona un poco más. ¿Por qué te conformas con 3? No, es que si analizamos 3 te faltan 7. No te tienes que conformar con 3 porque hay 7, hay 7 más. Es decir, para la Cábala hay 10 realidades simultáneas que tienen sus propias leyes y que se tienen que conectar. ¿Cómo se conectan? Fácil, que esta mano está haciendo un trabajo en la que mi mente a esta mano le está diciendo que es correcta el trabajo de esta mano. Se conectan a través de lo que se llama la conciencia, Da'at, y eso se estudia en el árbol de la vida. Todo el estudio de la Cábala en el árbol de la vida, que claro, eso sería un seminario. El problema de tu pregunta es cómo se conecta, y cómo se conecta es un seminario del árbol de la vida que lleva todo el día. Y es cómo se analiza cada dimensión, y esas dimensiones cómo se conectan entre sí. Entonces tenés la mente racional con la mente intuitiva. ¿Cómo se conecta? La Cábala lo explica. Tenés el inconsciente y el consciente en la parte racional. ¿Cómo se conecta? La Cábala lo explica. Esa explicación existe. No te la puedo dar porque sería imposible materialmente para mí dar una explicación de todas las conexiones. Porque en la Cábala hay 22 conexiones entre las 10 que son las 22 letras hebreas. Tendrías que saber las 10 dimensiones y las 22 conexiones. Y si lo sabes, se puede explicar. Sí, simultáneamente. Tenés que operar en simultáneo con las 10. El místico opera en simultáneo con las 10. Sí. Hola, ¿qué tal? Escuché un testimonio que habías dado sobre un rabino, que había un hombre de unos 91 años, no recuerdo su nombre, que había ido a Argentina y... Kaduri.
Kaduri, sí. 94 años. 94 años. Sí. Fue mi primera aproximación al tema en estos días, ¿no? Que me lo habían compartido. Y me llamó la atención que le daban mucha importancia a la oración, a las oraciones y mantras que él decía, ¿no? Daba la sensación que el hombre en sí mismo era una de estas luces que tú cuentas. Y quería si nos podías contar un poco la importancia de los mantras y este libro sagrado del que contabas, si se puede acceder. Sí, sí. ¿Cómo? A ver, acceder son mantras meditativos que están en hebreo. Donde se venden estos libros es en la librería de Mea Shearim, en el barrio ultra ortodoxo judío de Jerusalén, que si vas a ir, mejor ir con falda y bien tapada, si querés comprar el libro, ¿no? A ver si va con minifalda, la sacan volando, de ahí no consigue el libro seguro. En consecuencia, los mantras que utilizó Isaac Kaduri, en lo que yo conté ahí, son mantras que fueron diseñados por Shalom Sharabi, que fue un cabalista del Yemen del siglo XVIII, que nació entre 1720 y 1777. Voy a tratar de explicarte en líneas generales lo que son los mantras, porque son libros de 400, 500 páginas de mantras. Son muchísima cantidad de mantras, en 3 volúmenes, debe haber más de 1000 mantras. El mantra es un diseño donde se sitúa el nombre de Dios en cada una de las 10 dimensiones que estaba explicando justo aquí, y ese nombre de Dios marca una frecuencia de color y de sonido en la realidad de la energía. Es decir, que cada uno de los niveles operan en simultáneo como los colores. Así como nosotros podemos ver todos los colores, entonces estarían operando en simultáneo en un mantra, si estás mirando el mantra. Y cada mantra está diseñado para operar en una realidad de energía. ¿Me estás siguiendo? Es un mantra visual, sí, es un mantra visual. Es un mantra donde tú tenés que mirar. Es más, solamente con mirarlo estaría provocando un sistema. Es como mirar una obra de arte. Es decir, yo vi una obra de arte, me provoca y me está evocando. El mantra me tiene que evocar algo y el cabalista te está evocando algo a través del mantra. A mí lo que me sucedió con estos mantras es que cada vez que yo quería encontrar la lógica, que tienen su lógica, pero a mí me abría la intuición antes de yo explicarme la lógica. Es decir, me aparecían muchísimo material simbólico, de hecho, algún alma que me hablaba por ahí me ha aparecido a través del mantra, cuando yo lo que quería era poner la mente en el mantra, para entender el mantra. Cuando ponía la mente en el mantra, entiendes el mantra, porque los mantras están diseñados en subsefirots. De las 10 dimensiones, cada una de las dimensiones tiene dentro suyo un pequeño árbol de la vida de otras 10 subdimensiones. Entonces ahí llegas a tener 100 tipos de energías diferentes que operan en esta realidad. Lo puedes llevar para adelante, 1000 subdimensiones, etc. Sí. Sí, esa sería la idea del mantra. Lo que pasa que yo, como occidental, me resisto a esa idea y en consecuencia quiero entender el mantra, porque ya viene mi mente. Entonces, los que saben dicen te evoca. Yo tuve la experiencia que me evocó. A pesar de eso quiero entenderlo, pero porque está en mi sistema occidental de tratar de comprender, en cierto sentido también para transmitir. Tu pregunta, ¿cómo yo te la podría responder? Si sería solo evocación. Estaríamos en un sistema de superstición, porque no estaría explicado. A mi modo de ver, toda la cuestión simbólica de mantras y lo que trabaja Bulafia, porque los mantras de Shalom Sharabi vienen de un análisis de Luria, de los nombres de Dios de Luria, a su vez del Zohar, bueno, es toda la tradición. Indudablemente para mí el concepto clave a nivel científico, para que si no caigamos en la superstición, es el concepto de sinestesia. Es decir, nuestra neurona está preparada para traducir los sabores, los colores y las formas geométricas, y por lo tanto cuando uno ve un mantra ve una forma geométrica, y cuando uno ve una letra hebrea ve una forma geométrica. Por lo tanto, el hebreo operaría en 2 niveles. En un nivel donde tú tienes la letra en función de la palabra, y por lo tanto, como cualquier lenguaje, crea una estructura de palabra que tiene un sentido, pero cuidado que esas palabras vienen hoy de raíces gramaticales triliterales, que en la antigüedad eran biliterales. Por lo tanto, las raíces de las palabras en hebreo no tienen 3 letras. Las raíces de las palabras en hebreo tienen 2 letras. Y Abulafia dijo, las raíces de las palabras en hebreo más antiguos tienen 1 letra, porque las letras son símbolos. Entonces, en la Cábala se analizó cada letra como lo que simbólicamente debe evocar
fuera del marco de la palabra. Pero las primeras palabras del hebreo no surgieron por una arbitrariedad de letra, como pudieron ser nuestros idiomas que vienen del siglo XII o XIII, que son como cambios del latín, sino que en realidad tienen una estructura inicialmente simbólica. Si la letra nació como símbolo, luego la unión de letras en las primeras palabras que dieron lugar a las raíces bilíteras son entonces también simbólicas. Es decir, son dos símbolos que se están uniendo para crear una palabra. Luego empiezan a aparecer palabras con el tiempo que pierden el carácter inicial de combinación simbólica. No sé si me están siguiendo. En consecuencia, las primeras letras son símbolos. Por lo tanto, una letra te evoca. En hebreo tú pones una letra y te evoca. Y evoca algo esa letra. ¿Ok? Cuando esa letra evoca lo que está evocando, después la estamos utilizando dentro de un sistema de palabras. Cuando pasamos de bilíteras a trilíteras, después pasamos a la arbitrariedad de la creación de palabras. Y hoy se crea una palabra hebrea totalmente arbitraria, por una necesidad del lenguaje. Pero el lenguaje no nació así. El lenguaje nació en las raíces de las letras. Y las letras nacieron inicialmente como ideogramas simbólicos. Quiere decir que lo que está haciendo el cabalista es ir a la raíz de la energía de la letra simbólica, no a la construcción de la palabra. Porque el cabalista no está buscando el sentido de la palabra. El cabalista está buscando el sentido simbólico de la letra. Y el sentido simbólico de la letra, situado en un sitio del árbol de la vida, en una representación de la energía, en ese sitio del árbol de la vida. No sé si me van siguiendo. Hay una doble cuestión. Está la letra en su calidad energética, en lo que simboliza energéticamente hablando, pero está la situación también en el árbol de la vida, que en el árbol de la vida se corresponde con una dimensión. Entonces, Yud-Hei Vav-Hei, el sagrado nombre de Dios, por ejemplo, tiene una evocación, tiene muchos análisis, te evoca muchas cosas. El tetragrama te evoca muchas cosas. Ahora, el tetragrama puesto en el amor, o el tetragrama puesto en el sexo, o el tetragrama puesto en cualquier lugar de la realidad, en donde quieras poner el tetragrama tiene una frecuencia. Y esa frecuencia está basada en las letras vocales, que son las que marcan la frecuencia. Entonces tenemos frecuencias de energía en las letras vocales que se corresponden con cada dimensión y letras que evocan una raíz simbólica de cuando nació la letra. Y eso se combina. Se combina lo que te evoca con la frecuencia de esa letra en cómo trabaja en una dimensión. Esa sería rápidamente la explicación de un mantra. Pero un mantra tiene explicación. La percepción no es tanto de una sutileza, sino que tenemos otro problema con los mantras. Son de percepción mucho más fácil. No son difíciles de la percepción. Lo que pasa es que los contenidos que entran a la mente a través de los mantras después no se pueden controlar. Por ese motivo digamos, la meditación en el mundo judío no está demasiado bien vista porque no sabes qué energías simbólicas se pueden volver operativas. Esto es como las cartas del tarot, es decir, de repente una carta dices, esto me evoca tal cosa, y entonces se mueve todo ahí. Bueno, la letra hebrea te puede evocar algo. Ahora eso que te evoca no lo puedes controlar. Entonces lo que puede suceder es que estás utilizando un mantra que estás descargando un tipo de energía simbólica que luego no la puedes integrar. Entonces yo te diría que al contrario, el mantra es mucho más potente que nuestra capacidad de procesar ese mantra. Por ese motivo no es el mantra para cualquiera. Hay que estudiar muchos años de cábala para acceder al mantra. Si tú vas a ese mantra rápidamente, puedes estar moviendo un tipo de energía que luego no la puedes llegar a controlar. Y eso ya no te lo digo por teoría, te lo digo por experiencia. Nada. Gracias por todo esto. Y una pregunta, si has estudiado, porque has hablado de reformas en Alemania, que la mayoría de las reformas aparecen en Alemania, y es curioso que en el siglo XVIII, siglo XIX aparece la ilustración y aparece homeopatía y todo eso desde el punto de vista médico, que tiene relación con la ilustración y con el microscopio y con todo. Y resulta que en el siglo XX
en la evolución de lo que es la psicología y todo, aparece el doctor Hammer, que dice que la enfermedad, todas las enfermedades tienen como principio un conflicto biológico de supervivencia. ¿Has estudiado o es como una evolución también desde la revelación cabalística o no sé cómo terminar la respuesta? No, tranquila, puedes seguir, ¿eh? El señor Armando te está sacando el micro. No, es que le he dicho que ya no sé cómo terminarlo. Ah, es decir, no sabemos cómo se termina. Bueno, nadie sabe cómo se termina. Solo los cristianos que tienen el Apocalipsis saben cómo se termina, los demás no sabemos. La respuesta está ahí, ¿no? El Apocalipsis. No. ¿Cómo no? No, porque tú también estás estudiando, estás haciendo cursos de psicología que me parece, ya seguí uno de ellos y vi la importancia de tener un equilibrio entre la mente y la intuición y lo que es Jochma y Binah. Bueno, en el libro de Psicología y Cábala explico eso, que es respuesta a la respuesta que no le puede dar a esta joven. Porque tengo un problema de tiempo, porque lo que plantea esta joven es clave, es explicar todo el árbol de la vida, pero pobre, ella está dudosa de que se pueda hacer, de que se pueda equilibrar tantas fuerzas contradictorias, pero yo le digo que se puede hacer eso, que es difícil, no que es fácil, pero que se puede. Y para contestarle a su no pregunta, porque hizo una reflexión, pero bueno, seguimos la reflexión. La Ilustración no venció totalmente a las fuerzas intuitivas de la historia. Siempre existió la teosofía, la antroposofía, la masonería. La madre de Jung era teósofa, venía de Blavatsky. Es decir, claro, la gente no lo sabe. ¿Okay? La madre de Assagioli, también, otro psicólogo humanista importante italiano, teósofa de Blavatsky. Nunca en Occidente, a pesar de la Ilustración, terminaron con las fuerzas del simbolismo y de los movimientos espirituales intuitivos. Eso nunca se pudo, la Ilustración no lo pudo terminar. Sí. Bueno, pues quería hacer una reflexión que me ha hecho mucha gracia lo que has comentado de los locos y los cuerdos. Sí, te veía reírte, me contagiaba. Parecía contratada por mí, porque me contagiaba para que yo me ría. Y yo decía, ¿de qué se ríe? Quizás se está riendo ya de mí directamente, pero bueno. No, es que me sintonizaba mucho y me ha recordado al libro del loco de Khalil Gibran, que sí habla de eso, ¿no? De que al fin, es al revés, o sea, el que la sociedad, porque la gente le llama loco, al final es el cuerdo, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia porque estaba totalmente de acuerdo contigo. Y también me te hacía gracia porque somos dos locos, por eso te hacía gracia. Sí. Encontró un loco en el camino. Y también me ha hecho mucha gracia cuando has hecho lo del Apocalipsis, el comentario, porque precisamente me preguntaba por ahí. Es decir, me ha venido a la mente y yo, pues digo, bueno, me dejo guiar, será por algo. Si tú ves algún tipo de relación, según la Cábala, en cuanto al tema del fin del mundo. ¿Qué opinión hay ahí al respecto? Mira, el tema, más que el fin del mundo, te lo puedo poner más difícil. Es el fin del universo. Y para los cabalistas, el universo va a tener final. Así que aunque sobreviva el mundo, veo difícil. Lo que pasa es que estamos hablando que los físicos lo calculan en 185.000 millones de años. Quiere decir que tenemos tiempo para estudiar Cábala mientras tanto, no hay que preocuparse. Pero que puede haber final del universo. Isaac Abravanel, en su exégesis, dice todo va a volver a cero. Y entonces vamos a quedar como una información dentro del infinito. Todo esto es un sueño del infinito. Así que está peor la chica, no si salvamos el mundo. Pobre, le hice desaparecer el universo ahora. Somos un sueño del infinito. Nosotros no somos real. Somos un espejo de la información del infinito que va a volver al infinito. Somos un sueño de Dios, pero creemos que estamos despiertos. Somos un sueño de Dios. Mejor que no se despierte. Si no, el sueño... No sé si hay más preguntas. Mejor que siga durmiendo. Sí. Dos cosas. Dime. Entonces,
las letras hebreas son como si fuera una mantra, por eso tienen cada letra la manera específica de escribirla. Claro, pero no solo eso, sino que la combinación inicial de esas letras va a dar lugar a que esas combinaciones iniciales van a ser importantes a la hora de determinar las palabras que nacen. Te voy a dar un ejemplo, pero si no todo esto es muy teórico. La letra Aleph tiene un símbolo, me lleva mucho tiempo explicarlo. La letra Taf tiene otro símbolo, pero lo importante es que una es la primera y otra es la última. Ya está, esto es lo primero que tienes que saber. La letra Aleph y la letra Taf. Yo pongo la letra Aleph primera, la letra Taf al final. Eso es una palabra en hebreo que es Ot. Y Ot quiere decir la palabra letra. Quiere decir que la palabra letra está compuesta con la primera letra y con la última letra. Quiere decir que cualquier letra, como letra, tiene toda la potencia de la primera a la última. A ver si queda claro lo que estoy diciendo. La palabra letra en hebreo se pone Aleph Taf. Se está poniendo la primera y la última. ¿Estamos de acuerdo? Y toda letra se escribe la letra Gimel. Entonces pongo Ot Gimel. Y si pongo Ot, pongo Aleph Taf. Ahora viene lo curioso. Si hago permutación, que es lo que hizo Abulafia. Porque si permuto, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué hace? Taf Aleph. Eso quiere decir célula en hebreo. Con lo cual, cuando cambias tu percepción a través de la letra, cambia tu célula. Porque la Cábala cree en lo que se llama biohermenéutica. Cuando tú piensas y cambias de idea, no cambia tu mente de idea. Cambia tu sistema biológico entero, porque se reprograma todo. Celularmente cambias. A ver si queda claro lo que está pasando aquí. Cuando alguien piensa no cambia de idea, cambia a nivel biológico. Porque les estás enviando a las células información del cambio. Y por lo tanto, para el hebreo, cuando alguien entiende una idea, está cambiando biológicamente adentro, se está cambiando a sí mismo. Entonces, cuando estamos debatiendo temas de Kabbalah, estamos cambiándonos a nosotros, ya no a nivel de conciencia, a nivel de biología, te estoy hablando. Imagínate solamente analizar Aleph Taf. Imagínate luego analizarlas todas las letras. Bien, y ego, ¿cómo combatirlo? Siendo consciente. Al ego no hay que combatirlo. O simplemente yo, o sea... Al ego hay que controlarlo. No hay que combatirlo. En realidad la Cábala no se combate contra nada, ni contra el mal. Porque el mal es el bien en posición incorrecta. No se combaten, en la Cábala no hay combate. Entonces estar en el medio no existe. En la Cábala no se combate contra nada porque cuando combates lo pones más fuerte. En realidad no lo combates, le das conciencia. En realidad en la Cábala desintegras, no combates. La luz no lucha contra la oscuridad, la luz ilumina. Siendo consciente. Claro. Pero yo no lucho contra la oscuridad, porque si lucho contra la oscuridad, soy oscuridad. La luz no necesita luchar. No, de nada. Hola, buenas noches. Me quedé enganchado con el tema de Shalom Sharabi. ¿Estos libros son conseguibles? ¿Se pueden conseguir? ¿Se pueden tener? En hebreo y en esa librería ortodoxa. Bueno, hay una librería por internet que se llama MySefer, sí, en inglés, y ahí se puede conseguir. Te lo pueden enviar, no sé, en Amazon no creo que estén los de Sharabi. ¿Pero que son varios libros o es algún solo libro? ¿Cómo funciona? No, Sharabi escribió muchos, porque Sharabi, ¿sabes lo que hizo? Voy a explicar más de Sharabi porque está apareciendo interés sobre Sharabi. Sharabi, él entendía de que no se podía seguir la liturgia mecánica. Y entonces realizó con toda la liturgia los mantras energéticos que le corresponden a esa liturgia. Dijo, la gente no puede orar sin saber qué energía está moviendo. Y por lo tanto, por ejemplo, de la festividad de la Pascua Hebrea, hizo mantras de la festividad de la Pascua Hebrea, mantras de Pentecostés, mantras del Shabbat, mantras, él tomó toda la liturgia hebrea y dijo, hay que entender la liturgia como sistema de energías. No como liturgia, pero la gente repite la liturgia y se queda con la forma y no sabe qué energías operan dentro de la liturgia. Yo voy a mostrar a través de los mantras, entonces tiene muchos mantras de todas las festividades litúrgicas para entender energéticamente y simbólicamente esa liturgia sin repetirla mecánicamente.
Por eso tiene muchas obras Sharabi de mantras meditativos. Pero se consiguen, en Bait Sefer se consiguen. Bien, ¿puedo retomar la pregunta? Sí, cómo no. Entonces, supongamos el Shabbat. Yo no soy judío, pero tengo no sé, me gusta el Shabbat en sí. Entonces, me está diciendo de alguna manera que viendo, visualizando esa meditación de Sharabi, se activarían los mismos mecanismos que explica todo el Shabbat. Sí, se activan esos mecanismos. Sí, se activan. Lo que pasa que si no tiene comprensión, claro, usted está activando energía que luego no integra. Por eso los mantras son, yo, por ejemplo, los mantras de mi biblioteca ni los toco. Cada vez que los toqué apareció algo. Apareció la información de que se moría alguien, de que un alma me decía una cosa, un montón de información. Yo me necesito bloquear para vivir. Respuesta a nuestra amiga. ¿Otra pregunta? Sí, las preguntas que quiera. Aquí estamos toda la noche, nos dejan toda la noche. El señor Armando, mira la cara de Armando. Esto es como en Pentecostés, la noche de Shavuot es esta. Nos quedamos acá en espacio ronda. Muy bien. Ya me dijo Armando, usted siga. No. Muchísimas gracias. Otra pregunta, con respecto al tema que hay mucho por internet, está gente muy respetable que habla de las meditaciones cabalísticas, ¿no? Que utilizan normalmente palabras compuestas, todo eso. ¿Qué recomendación nos daría para esas prácticas con la gente que no tiene una base judía, que no conoce las letras hebreas profundamente y todo eso? Yo creo que cada alma tiene su camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.